Hola, muy buena tarde a todos. Bienvenidos a una sesión más de este entrenamiento continuo México contra COVID. Como ustedes saben, la plataforma México contra COVID ha estado durante más de un año y medio al frente de esta pandemia, pues dándoles todas las capacitaciones y el entrenamiento en los diferentes temas de COVID-19. Ahora, pues como la pandemia, pues como sabemos, va a la baja, todavía tenemos pandemia, pero va a la baja, también México contra COVID se va a ir transformando poco a poco. Ahora, dentro de esta plataforma, empezaremos a ofrecer pláticas sobre atención primaria de la salud. Sabemos, pues, que la atención primaria de la salud es una parte fundamental en la atención en la salud pública. Y es por eso que, como parte de los programas de acción específicos y de los objetivos para el 2030 de la OMS, y bajo este contexto, hoy tendremos el tema anticoncepción y planificación familiar. Sabemos que la consejería en anticoncepción oportuna y adecuada a las condiciones individuales de la persona y el acceso universal a los métodos anticonceptivos modernos integran una de las estrategias costo efectivas más importantes en la salud pública. Es por esto que hoy tendremos nuevamente la presencia de la doctora Marileana Villalpando Juárez. Ella es médico especialista en ginecología y obstetricia. Ella es profesora adjunta del módulo de ginecología del curso de internado médico de pregrado en el Hospital General Regional 200 de Tecámac del IMSS. También ahí es médico no familiar ginecobstetra en el Hospital, en el General Regional 200 de Tecámac, y está certificada por el Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia. Doctora Villalpando, qué gusto que nos acompañe nuevamente con nosotros, ahora con estos nuevos temas de atención primaria de salud, con el tema anticoncepción y planificación familiar. Adelante, doctora, muy buenas tardes. Hola, gracias, doctor Luis, muy buenas tardes. Gracias a todos por su asistencia y sin más preámbulo, vamos a comenzar con la plática del día de hoy. Bueno, entonces, el tema de hoy es anticoncepción y planificación familiar en el marco de la atención primaria de salud. Bueno, a mí siempre me gusta hablar un poquito de epidemiología y estadística, la mayoría de los temas que suelo platicar. Entonces, el día de hoy vamos a hablar por qué es importante la correcta planificación familiar. Bueno, en el contexto mundial, aproximadamente tenemos 210 millones de embarazos cada año. De estos, 46 millones, que es el 22%, van a terminar en abortos inducidos, y 20 millones de estos 46 millones van a ser abortos inseguros. ¿Por qué? Porque son embarazos no planeados y no deseados, generalmente en adolescentes. Y desafortunadamente el 95% de todos estos abortos inseguros se van a producir en países en vías de desarrollo. De ese 95% de abortos inseguros, el 13% va a estar relacionadas con muertes, y son muertes totalmente evitables. Eso es lo más importante y lo que yo quiero que se lleven como mensaje en esta charla. Bueno, aquí tenemos dos imágenes que son bastante contrastantes. En la primera podemos ver una pareja muy feliz con ilusiones con respecto a imágenes que sugieren un embarazo. Entonces podemos deducir que esta pareja tiene expectativas de un embarazo planeado y deseado. En la otra imagen podemos observar a una mujer de edad aparentemente adolescente que se muestra bastante triste. Esta mujer pues se acaba de enterar que está embarazada. Entonces la imagen es totalmente contrastante y podemos observar que un embarazo no planeado y no deseado pues tiene consecuencias
tanto físicas, sociales y culturales en la embarazada. Bueno, ahora, con respecto a qué pacientes, a qué mujeres les vamos a ofertar un método de planificación familiar, pues la respuesta es muy sencilla, a toda aquella que lo pida. No importa raza, no importa la edad, no importa su estado civil, nada. Simplemente si una mujer solicita un método de planificación familiar, nosotros como proveedores de la salud estamos obligados a otorgarlo. Inclusive esto ya está estipulado, hay un marco legal mundial y nacional en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tenemos bastantes artículos que nos señalan la libertad de decidir cuántos hijos va a tener cada persona, independientemente de su edad. Eso de que hay un adolescente que solicita un método y que nosotros como proveedores de la salud se lo negamos, está muy mal, porque no tiene ningún sustento y como hemos platicado, simplemente con que la persona lo pida es suficiente. La Organización Mundial de la Salud también señala la libertad de planear la descendencia y también los derechos humanos. Con respecto a derechos humanos, pues vamos a hacer hincapié en algunos puntos importantes para la correcta aplicación de los métodos de planificación familiar en este tenor. Bueno, lo principal y el número 1 es la no discriminación. En el punto número 1 estábamos platicando que no vamos a discriminar a ninguna paciente ni ningún paciente, porque recordemos que no solo las mujeres pueden solicitar un método, aunque bueno, es la mayoría, ¿verdad? Entonces, no vamos a discriminar por la paridad, que ellas tengan o deseen la edad ni el estrato social que tengan. Si ellas deciden tener 5 hijos y aún así no optar por un método definitivo, idealmente nosotros no tenemos que juzgarlas. Yo sé que es una situación difícil y muchas veces incomoda e inclusive molesta porque los riesgos que estas pacientes múltiples representan son bastantes. Entonces, bueno, francamente, y en conclusión, si una paciente no se embaraza, pues no se complica. Entonces, bueno, eso es la no discriminación. Entonces, lo que ellas decidan, en el momento que lo decidan, está bien. Luego, disponibilidad de la información. Precisamente para eso nosotros tenemos que conocer lo mejor posible todas las opciones que tenemos para brindar a nuestras pacientes con respecto a los métodos de planificación familiar. Para eso, pues bueno, les voy a platicar más adelante qué métodos tenemos disponibles en México. Yo sé que hay un montón, pero en México, pues nuestro arsenal terapéutico está limitado. A todas las pacientes tienen que tener acceso a la información en el momento en que ellas lo soliciten. Recordemos que los métodos de planificación familiar son un servicio universal de salud. La calidad que nosotros tenemos que ofrecer en nuestra atención, pues tiene que ser la más óptima. Entonces tenemos que adiestrarnos y pues esta plática yo creo que está muy bien para este respecto. Recordemos que vamos a tomar puntos claves, pero lo más indispensable. ¿Okay? La toma de decisiones que vamos a tener con respecto a la mejor elección de un método de planificación familiar es muy importante. Para eso vamos a platicar sobre los criterios de elegibilidad de la Organización Mundial de la Salud para los métodos de planificación familiar. Pero una paciente nos solicite uno u otro método, tenemos que manejar esta información con intimidad y confidencialidad. Tenemos que hacer a la paciente partícipe de el arsenal de métodos que tenemos para ofertarle y rendición de cuentas. Bueno, esto es cuando ellas nos hagan alguna pregunta, contestar lo más objetivamente posible y también pues responsabilizarnos por decisiones que tomemos con estas pacientes. Ok. Bueno, eso pues como en el ámbito de los derechos humanos. Ahora vamos a hablar con respecto a la eficacia de los métodos de planificación familiar. Todos se miden con el índice de Pearl. El índice de Pearl precisamente está desarrollado para ver cuál método es más eficaz que otro con respecto al número de embarazos no planificados por cada 100 mujeres en un año. Y esta fórmula
cómo vamos a calcular el índice de PERL de cada método de planificación familiar. El total de embarazos por 12, que son los meses, entre el número de mujeres por el número de meses que estuvimos evaluando por 100. Esa es la fórmula de nuestro índice de PERL. Bueno, ahora, así a grosso modo, tenemos que cada tipo de método de planificación familiar va a tener, evidentemente, una eficacia mayor o menor. Entonces, tenemos los anticonceptivos orales, que tienen una eficacia teórica, es decir, idealmente, la eficacia que debería tener. Y la eficacia de uso, eso varía con respecto a cada paciente. Con respecto a los horarios de toma de sus anticonceptivos, si omite la toma de alguna píldora, si tuvo náuseas en el momento en que tomó su píldora, entonces esto ya es individualizado, la eficacia de uso, por eso disminuye. Entonces la eficacia teórica es lo que el proveedor del método nos va a decir que cómo funciona el método, pero la eficacia de uso es muy diferente. Entonces, si podemos observar, la anticoncepción oral tiene una eficacia de 0.05 teórica. Ahora, la esterilización tiene una mayor eficacia teórica. Entonces, bueno, estos son los métodos definitivos que vamos a tratar al final de esta plática. El DIU de cualquier tipo, ya sea de cobre o con levonorgestrel, tiene una eficacia de 0.5. Los métodos de barrera de 2 y los métodos naturales de 0.5, pero, o sea, eso es lo ideal, en una mujer con ciclos regulares. Los métodos naturales, pues, es el coito interrumpido, el filamento del moco cervical, etcétera, pero eso es idealmente. Cuando una mujer, pues, sí tiene un ciclo de 28 días y lo ocupa como se recomienda, pero sabemos que eso no sucede. Entonces, por eso la eficacia de uso de un método natural es muchísimo menor con respecto al índice de PERL. Es decir, 40 mujeres se van a embarazar de 100 en un año. ¿Se dan cuenta de cuánto cambia? Por eso no es recomendable el uso de los métodos naturales, idealmente. Ok, ahora, también es bastante importante ver qué paciente es candidata a qué método. No todas van a ser candidatas a todos los métodos. Entonces, para eso precisamente la Organización Mundial de la Salud creó los criterios médicos de elegibilidad. La última edición es del 2011. Entonces, lo dividimos en métodos temporales y métodos hormonales. Y métodos de barrera. ¿Ok? Entonces, tenemos en los métodos temporales de planificación familiar, pues vamos a abordar a todos aquellos pues, hormonales, ¿verdad? Vamos a categorizarlos del 1 al 4. El 1 y el 2 son categorías en las cuales pues no va a haber una contraindicación en cuanto a la seguridad de que esa paciente se someta al uso de algún método de planificación familiar. En la categoría 1 generalmente vamos a tener al DIU de cobre y al DIU con levonorgestrel. La categoría 2, pues bueno, va a ser, por ejemplo, alguna paciente con alguna enfermedad pélvica inflamatoria, pues se tiene que individualizar la aplicación de un DIU, pero no podemos restringirla. Por eso es una categoría 2. La categoría 3, pues bueno, generalmente no se recomienda el método, a menos que no tengamos alguno otro que ofertar en ese momento. Aquí vamos a citar a algunas pacientes con algunas comorbilidades, por ejemplo, pacientes con que fumen, que tengan más de 35 años y sean fumadoras activas. Entonces, si no hay ningún otro método que ofertarles, tal vez puedan ser candidatas a los anticonceptivos orales combinados. Pero, ojo, esto es así con pincitas, con comillas, ¿no? Mientras le conseguimos otro método. Y el 4 es definitivamente que no es candidata. No sé, pacientes obesas, pacientes mayores de 35 años con tabaquismo activo, más de 15 cigarros al día, a ellas de plano no les vamos a dar anticonceptivos combinados. Los criterios de elegibilidad son bastante amplios.
que exceden a los objetivos de esta plática, pero sí me gustaría que tengan presente que hay que individualizar la aplicación de cada método con cada paciente. Ahora, vamos a tener, por ejemplo, para el uso del condón, de la OTB, la vasectomía, que aquí ya no vamos a tener, tener los criterios del 1 al 4, sino vamos a tener A, P, D y E con respecto a individualizar cada caso. Por ejemplo, un caso especial para una paciente que desea una OTB, sería una paciente con obesidad mórbida, que tuvo peritonitis hace 6 meses, que se encuentra con que tuvo un parto recientemente y tiene una endometritis. Entonces, son casos así excepcionales que tal vez tengamos que desistir de estos métodos. Entonces, acuérdense, todos los hormonales van a ser categorizados del 1 al 4 y el resto con precauciones. ¿Okay? Este es un ejemplo de cómo vamos a aplicar nuestros criterios de elegibilidad. Entonces, bueno, citémonos en la edad. Pacientes menores de 40 años, aquí tenemos numeritos, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 2. Entonces, acuérdense que aquí están nuestras categorías, del 1 al 4. Entonces, si vemos todas las pacientes menores de 40 años, generalmente podemos darles todos los métodos, desde anticonceptivos orales combinados hasta un DIU. Ahora, no así, por ejemplo, una paciente en lactancia materna. Situémonos en la tablita que dice, bueno, en la parte de lactancia materna. Tenemos que dice menos de 6 semanas después del parto. Tenemos un 4. ¿A qué corresponde el 4? No usar el método. Entonces, no vamos a usar anticonceptivos orales combinados en pacientes puérperas que estén lactando. No vamos a utilizar inyectables mensuales, sino vamos a usar parche combinado y anillo vaginal combinado. Ahorita vamos a platicar brevemente por qué. Entonces, bueno, los criterios de elegibilidad están bastante disponibles para que chequemos completamente las tablas. Son infinidad de tablas. No terminaríamos en esta plática, pero no es el objetivo de la misma. Entonces, continuemos. Bueno, esta clasificación la hice yo. Es bastante sencilla, o sea, bueno, la hice yo con respecto a lo ya existente. Entonces vamos a tener los métodos de planificación familiar temporales y definitivos. Dentro de los temporales, los hormonales, los métodos de barrera y los métodos naturales. Y los definitivos, pues los quirúrgicos. Sabemos la esterilización femenina y la vasectomía. Empezaremos a abordar los anticonceptivos hormonales. Este es un esquema bastante sencillo que nos resume cómo funcionan. Entonces, bueno, los diferentes tipos de anticonceptivos hormonales van a tener su base fisiológica en inhibición de los picos de la hormona liberadora de gonadotropinas en el hipotálamo a través de un feedback negativo. Entonces, una vez que se bloquea la secreción de la GnRH, pues no vamos a tener las demás, ¿verdad? La FSH y la LH, por lo tanto, pues no va a haber una ovulación. Pero bueno, esto va a ir cambiando con respecto a cada método. Pero como les dije, esto es como que el principio general, ¿vale? Ahí dice moco cervical, ahorita vamos a platicar qué tiene que ver el moco cervical. Ok, entonces, vamos a comenzar con los anticonceptivos orales combinados. En cada método que les voy a ir contando, voy a describir el índice de Pearl y los que tengan criterios de elegibilidad, pues los básicos. Entonces, bueno, ¿por qué se llaman anticonceptivos orales combinados? Pues porque precisamente hacen uso de estrógenos y progestágenos. Tenemos 2 tipos de hormonas en ellos. No así en otros que vamos a platicar. Entonces, estos son los más famosos, los más comunes, los más usados. Pero así también son los que tienen, con los que debemos tener más precaución. ¿Ok? Bueno, en cuanto a su eficacia, vamos a tener que en el primer año de uso va a haber 7 embarazos por cada 100 usuarios de anticonceptivos orales combinados. Pero eso es con respecto a nuestra
aquí, en la eficacia de uso del índice de Pearl. La eficacia teórica es diferente. Ajá, entonces acuérdense que uno es así como yo lo entiendo y como yo lo uso, y otro es como debería usarlo, idealmente. Entonces, esto es como lo usa la mayoría de la población, tienden a no ser tan efectivos. Pero cuando lo usan debidamente todas las pacientes, es decir, no omiten una toma, e idealmente lo toman a la misma hora, esta eficacia va a aumentar, teniendo así un embarazo por cada 100 personas en un año. Entonces, la verdad es que aumenta muchísimo la eficacia si se toman adecuadamente. Ahora, esta es una pregunta y en cada método lo puse. Cuando una paciente deja de tomar anticonceptivos orales, ¿se puede embarazar? Sí, sí se puede embarazar inmediatamente. Bueno, en un lapso de 72 horas como máximo. Es por eso que cuando una paciente omita la toma de una píldora, idealmente tiene que tomarla en cuanto se acuerde. Ajá. ¿Se pueden tomar 2 píldoras al día? Sí. O sea, que la omitió un día y al día siguiente se acordó o no la tuvo a la mano o cualquier circunstancia, sí se puede tomar 2 al día. No pasa nada. Es mejor eso a no tomársela, porque precisamente la eficacia radica en eso. Ahora, bueno, aquí tenemos 2 ejemplos de la infinidad de métodos que existen de anticonceptivos orales combinados. Pero recuerden, siempre va a ser un estrógeno y un progestágeno. Van a simular los pulsos naturales de las hormonas. Ok. Y bueno, como todo método hormonal va a tener sus efectos secundarios. Todos los métodos hormonales van a tener alteraciones en el patrón de sangrado menstrual. En cuanto a los anticonceptivos combinados, pues va a ser un sangrado más escaso y durante menos días. Eso los primeros meses. Un sangrado irregular, o a lo mejor 2 meses no menstrua, 3 meses la paciente, o de plano no va a menstruar. Va a tener cefaleas, mareos, náuseas. Las náuseas van a radicar en qué tipo de estrógeno contenga nuestro anticonceptivo. Sensibilidad en los senos, variación del peso. Ojo aquí, no quiere decir que los anticonceptivos orales combinados engordan. Eso es un mito. Se ha visto que muy pocas pacientes que toman anticonceptivos orales combinados suben de peso. ¿Cuánto suben de peso? De 1 kilo a 2 kilos, no más. Eso de que, engordé porque me tomé el anticonceptivo. ¿Y cuánto subí de peso? 5 kilos. Eso no es cierto. Ok. Entonces, bueno, para que demos una adecuada asesoría a nuestros pacientes. Cambios en el estado de ánimo, acné, aunque esto del acné también es bastante relativo. Depende qué tipo de progestágeno tenga nuestro anticonceptivo combinado. Mientras más androgénico sea, más acné va a tener. Y mientras más antiandrogénico sea el progestágeno, menos acné va a tener la paciente. Ahora, bueno, también puede aumentar la presión algunos milímetros de mercurio, algunos. Así de que tenemos una paciente que estaba 120/70 y de repente 160/120. Eso no es creíble, no es el anticonceptivo. Ella ya era hipertensa. Bueno, ahora, ¿qué beneficios tienen para la salud los anticonceptivos orales combinados? Bueno, evidentemente, pues van a disminuir el riesgo de embarazo. El cáncer endometrial se ve disminuido. Riesgo de cáncer endometrial, no es que sea preventivo, disminuir el riesgo. El riesgo nunca va a ser 0, ¿ok? Cáncer de ovario, enfermedad pélvica inflamatoria, anemia ferropénica, es decir, pues por sangrados abundantes. Entonces, sabemos que los anticonceptivos orales combinados van a regularizar los ciclos menstruales al cabo de algunos meses, de 3 a 6 meses, no es inmediato. Bueno, dismenorrea. La dismenorrea puede ser también por endometriosis. Entonces, los anticonceptivos orales combinados son una excelente opción para pacientes con endometriosis. El exceso de vello en cada un cuerpo. Bueno, esto pues son efectos androgénicos. Depende también qué progestágeno tenga. Síntomas de ovario poliquístico y endometriosis. Bueno. Ahora,
tenemos que ser bastante cuidadosos con respecto a cada paciente. Como les he comentado, para eso están los criterios de elegibilidad. Pero así, de primera instancia, pacientes que les platiquen en su historia clínica que pues deben hacer cada persona que las visite para un método de planificación familiar, si les cuenta que tuvieron antecedentes de trombos, a ellas de plano no les vamos a dar anticonceptivos orales combinados. También pacientes que refieran alguna patología cardíaca o accidente cerebrovascular por cualquier etiología. Ellas de plano, no, les ofertamos otra cosa. ¿Ok? Porque, pues bueno, los anticonceptivos orales combinados son protrombóticos en este tipo de pacientes. En este tipo de pacientes, no en todas. Entonces, hay que individualizar. Ahora, bueno, aquí la verdad es que está bastante interesante esto. Hay muchos malos entendidos con respecto a estos anticonceptivos. Dicen, no sé, tomé anticonceptivos 6 años. Ahora ya no quiero, voy a cambiar el método y tengo que esperarme algunos meses para usar un nuevo método hormonal. No, en respuesta no. No hay un descanso entre un anticonceptivo oral combinado y otro método. Lo podemos aplicar inmediatamente. Ok, deben tomarse todos los días. Sí, evidentemente, si no los tomamos todos los días, son menos eficaces. La mujer no se va a volver infértil por tomar hormonas. Si una mujer, se embaraza tomando anticonceptivos orales porque no los tomó adecuadamente, no va a tener defectos congénitos ese feto. No se acumulan en el estómago y no modifican el comportamiento sexual de una mujer significativamente. Depende. Bueno, solamente los antiandrogénicos pueden hacerlo. Pueden causar un poquito de depresión leve, pero pues estos tienen efectos, indicaciones específicas, no son de venta tan fácil. Ok, ahora, en cuanto a los criterios médicos de elegibilidad para el uso de anticonceptivos orales combinados, pues hay una serie de preguntas que tenemos que hacer en cada paciente. Son 13. Ok, ahora, la primera, ¿la paciente está lactando? Si sí está lactando, no le vamos a dar anticonceptivos orales combinados. ¿Por qué? Porque va a disminuir la cantidad de leche materna. Entonces, pues bueno, no es opción. Ahora, fuma. Acuérdense, el tabaco predispone a trombos. Entonces, si fuma y aparte le damos un anticonceptivo, pues vamos a hacerle un mal, ¿verdad? Entonces, si fuma más de 15 cigarrillos y tiene menos de 35 años, no es candidata. ¿Alguna enfermedad hepática? Tampoco es candidata. Los anticonceptivos orales combinados alteran el metabolismo de los lípidos y bueno, sabemos que es meramente hepático. Entonces, tampoco. Hipertensión arterial, ya establecida, tampoco. Diabetes de más de 20 años con daño en vaso sanguíneo, tampoco. Enfermedades de la vesícula biliar, tampoco. Graves. Aquí lo que decíamos, antecedentes de enfermedad cerebrovascular, trombosis, infartos, pues no. Cáncer de mama, no. ¿Por qué? La mayoría, bueno, algunos tumores mamarios son dependientes de estrógenos. Entonces, idealmente no vamos a dar hormonas. Migraña con aura, tampoco. Anticonvulsivos, tampoco. Disminuye la eficacia de los mismos el uso de anticonceptivos orales combinados. También así el uso de medicamentos para tuberculosis como la rifampicina disminuye, ahora que al revés, la rifampicina disminuye el efecto de los anticonceptivos. Si la paciente va a ser sometida a una cirugía mayor que tiene riesgo de quedar postrada algunos días, lo suspendemos o no le damos anticonceptivos orales combinados. Y bueno, síndrome metabólico, pues tampoco. Ahora, aquí, en los criterios
médicos de elegibilidad se habla con respecto a las pacientes que padecen VIH, tengan o no tengan tratamiento retroviral. Todas las pacientes que tengan estas circunstancias son candidatas a uso de anticonceptivos orales combinados. Y bueno, como tal, las pacientes que tengan lupus o mutaciones trombogénicas, pues no son candidatas a uso de anticonceptivos orales combinados. Ok, ahora, ¿en qué día se va a comenzar el uso de un anticonceptivo oral combinado? Se sabe bueno, sí, la mayoría de la comunidad médica transmitimos inclusive el mensaje de que el primer día del sangrado menstrual. Pues bueno, eso solo se hace para tener la certeza de que la paciente no está embarazada, porque de ahí en fuera no tiene ninguna otra utilidad darlo el primer día de la menstruación. Podemos darlo en cualquier día del ciclo, ¿ok? Pero siempre asegúrense que su paciente no está embarazada. Ok, bueno, eso fue anticonceptivos orales combinados. Ahora, ¿cómo se toman? Ok, vienen presentaciones de 21 comprimidos y de 28. Todas estos anticonceptivos orales combinados están pensados en una duración de 4 semanas. Entonces, las que tienen 21 comprimidos, vamos a tomarlo ininterrumpidamente esos 21 días, descansando 7 días y retomando la siguiente caja en el día número 8 del descanso, que sería el día 1 de la nueva caja. Pero también tenemos presentaciones con 28 comprimidos. Estos 28 comprimidos pues tienen 7 placebos, o sea, 7 pastillas libres de hormonas. Y es lo mismo, van a ser las que sí tienen el medicamento, lo vamos a tomar 21 días y luego empezamos el día 22 con el placebo, 7 placebos y comenzamos nuevamente. ¿Ok? Ahora, tenemos píldoras anticonceptivas con progestágenos solos. Recordemos que los orales combinados tienen estrógenos también. Las mini píldoras, como se llaman coloquialmente, no tienen estrógenos. Estas son 100% seguras en la lactancia. Entonces, a cualquier paciente que tenga su bebé recién nacido le podemos dar progestágenos orales. O también en pacientes a las cuales no son candidatas a los estrógenos. Tenemos pues una variedad bastante grande en México de presentaciones de progestágenos orales. Los componentes son desogestrel, ciproterona, drospirenona, levonorgestrel, que es la más usada, gestodeno, clormalidona, nomogestrol y dienogest. El levonorgestrel y el desogestrel son los más populares. Y bueno, ahora recordando nuestro esquema de la fisiología de los anticonceptivos hormonales, lo que va a hacer un progestágeno va a inhibir la ovulación y a espesar el moco cervical, funcionando como una barrera para el esperma. Entonces, una barrera física, por lo cual no va a ingresar a cavidad uterina y no va a haber una fecundación. ¿Qué eficacia tienen los progestágenos solos? Aquí es muy importante, mientras la mujer esté lactando, va a ser más eficaz. La eficacia disminuye en pacientes que no lactan. Entonces, pacientes que estén lactando, tenemos un índice de PERL de 1 en 100. Entonces, una embarazada por cada 100 en un año. Y las pacientes que no estén lactando, 7 en 100. Entonces, dense cuenta, es bastante grande la diferencia. Por eso, idealmente, se las damos a las mujeres que lactan. Los efectos secundarios son bastante similares a los anticonceptivos orales combinados, pero aquí lo que va a prevalecer más son las cefaleas. Okay. Ahorita más adelante vamos a platicar cómo tratar los efectos secundarios de los anticonceptivos hormonales. Ahora, algo que pues está muy en uso, y sobre todo por adolescentes, son las píldoras de emergencia, la pastilla al día siguiente, que pues son píldoras anticonceptivas de urgencia y bueno, se abrevian PAU. ¿Qué utilidad tienen y cuándo las usamos?
pues cuando ha habido una relación sexual sin protección, o bien en casos de violación, de agresión sexual. El método va a ser eficaz mientras más pronto se tome, teniendo los primeros 5 días para el uso del mismo. Actúan retrasando la ovulación. Ajá. 5 días de retraso de ovulación. Por eso, si una mujer lo usa después, o sea, la toma el lunes y tiene relaciones sexuales el jueves, no le va a ser útil. Tenemos varias opciones para anticoncepción de emergencia o urgencia, no nada más el POTS-DAY, que es el levonorgestrel. Bueno, el levonorgestrel solo es el líder del mercado, pero también tenemos el acetato de ulipristal, píldoras de progestágeno solo, levonorgestrel o norgestrel, y anticonceptivos orales combinados. Los que platicamos primero también los podemos usar como métodos de emergencia. Ahora, el secreto está pues, en la dosis. ¿Qué efectividad tiene este método? Bueno, entonces, si 100 mujeres tuvieran relaciones sexuales no protegidas, se van a embarazar 8, sin usar ningún método. Si usan acetato de cristal, menos de una se va a embarazar. Si usan levonorgestrel, se va a embarazar 1. Y si usan anticonceptivos orales combinados, va a haber 2 pacientes embarazadas de 100. Entonces, el acetato de ulipristal es el más efectivo. Ahora, ¿qué efectos secundarios tiene? Pues bueno, hay manchados intermenstruales, spotting, días antes o una semana después de la regla esperada, bueno, del día de la regla esperada, o puede haber sangrado irregular 1 o 2 días después de la toma del método de emergencia. Náuseas, aquí como ven tiene 2 crucecitas porque es el síntoma más común. Dolor abdominal, fatiga, cefaleas, sensibilidad en senos, mareos y vómitos. Vómitos está en rojo porque esto es muy importante. Si la paciente vomita en un lapso de 2 horas con toma de levonorgestrel, tenemos que volver a tomar el método. Y si la paciente vomita 3 horas después de toma de ulipristal, se tiene que volver a tomar el método. Ahora, ¿cómo podemos tratar las náuseas que ocasiona la píldora de emergencia? Pues con antagonistas H1 como la meclicina. Podemos darle 25 a 50 miligramos antes, 30 minutos antes de la toma del anticonceptivo de emergencia. Y bueno, como decíamos, también podemos usar anticonceptivos orales combinados como métodos de emergencia. La eficacia radica en la dosis. Aquí tenemos que el progestágeno solo, que es el levonorgestrel, pues bueno, ya viene la dosis comercial de 1.5 miligramos, que teniendo esta dosis, que pues es el POTS-DAY, solo se va a tomar dosis única. Recuerden, idealmente 5 días antes, bueno, 5 días después de la relación sexual sin protección, pero el POTS-DAY es muy puntual, nos dice que 72 horas. Mientras más pronto, mejor. ¿Okay? Bueno, ahora también hay levonorgestrel, ahí vienen 2 comprimidos de 0.75. Ahí vamos a tomar uno, pónganos 8 de la noche y 2 horas después el segundo, 8 de la mañana. El ulipristal son 30 miligramos, dosis única. Ahora las píldoras de anticonceptivos orales combinados, tenemos etinilestradiol con levonorgestrel, que es el más común en todos los lugares. Se van a tomar 5 píldoras de 0.02 de etinilestradiol con 0.1 de levonorgestrel y 12 horas después otras 5. Y bueno, así con respecto a cada dosis. Ahora, los progestágenos solos, chequen ustedes la dosis que necesitaríamos para tener el efecto de anticoncepción de urgencia. Si tomamos levonorgestrel de 0.03, tendrían que ser 50 píldoras, dosis única. Eso es muchísimo. Pero, pues, precisamente para eso ya existen las píldoras con la dosis necesaria. ¿Ok? No pasa nada si se toman 50 de 0.03 de levonorgestrel, ¿vale? Ok. Ahora, continuando con nuestra variedad de métodos que existen, tenemos los inyectables. Hay 3 tipos diferentes. Están los que son de únicamente progestágeno y tenemos aquí 2 principales.
el acetato de medroxiprogesterona, que es el famosísimo Depo-Provera, de 150 miligramos, que tiene una aplicación trimestral o cada 13 semanas, idealmente, y la notedindrona o notestosterona. Esa es bimensual, cada 8 semanas. Aquí están los nombres comerciales: Depo, Depo-Provera, Petogen, Noristetat, Singestal. Ajá. Pero bueno, el más común es la Depo-Provera. Ahora, ¿qué eficacia tienen? Pues bueno, usados a lo mejor un día o 2 días después de cuando se deben aplicar, 4 embarazos por cada 100 pacientes, e idealmente usado 1 por paciente. Eso es muy importante. Las pacientes les van a preguntar, doctora o doctor, ya no quiero usar la inyección, ya me quiero embarazar. No, pues Depo-Provera. ¿Cuánto tiempo después me puedo embarazar? Recordemos que estos son anticonceptivos de depósito. Entonces, por lo tanto, el efecto va a verse pues prolongado. Ajá. Con respecto a la medroxiprogesterona, la fertilidad vuelve después de 4 meses de la última aplicación. Y con la noretisterona, 1 mes después. Entonces, si hacemos cuentas, más o menos al medio año con la Depo-Provera y 3 meses después con la noretisterona, que es el Singestal. ¿Qué efectos secundarios tiene? Pues bueno, son compartidos todos los hormonales. Alteraciones en el sangrado menstrual. Es lo principal. Ahora, casos especiales. Hay pacientes que dicen, ok, me estoy inyectando y de repente tengo una hemorragia masivísima, ¿qué hago? ¿No? Bueno, pues podemos darle cualquier... Bueno, un sangrado profuso es aquel que duplica la duración o la cantidad. Podemos darle 50 miligramos de ácido mefenámico, dosis única, o 40 miligramos de valdecoxib, o bien usarlo en conjunto con un estrógeno, que sería el etinilestradiol, 50 microgramos por 21 días. Y con eso su sangrado abundante va a mejorar. Ahora, casos especiales. En cefaleas comunes no migrañosas, o sea, sin aura, podemos dar ácido acetilsalicílico, ibuprofeno, paracetamol, en cualquier hormonal, sea progestágeno o sea combinado. Ahora, en este calendario podemos ver cuándo idealmente se tiene que aplicar la inyección. La medroxiprogesterona, como les dije, es cada 3 meses, pero podemos colocarla 2 semanas antes de las 18 semanas o 2 semanas después de las 4 semanas después de la fecha programada, sin riesgo. Pero bueno, sin riesgo mayor, ¿no? O sea, la eficacia va a seguir existiendo, pero acuérdense que el índice de Pearl se modifica si hacemos este tipo de modificaciones. Por eso es importante citar a las pacientes en la fecha que le corresponde. Ahora, con la noretisterona podemos colocarla 2 semanas antes o 2 semanas después de la fecha programada, siendo efectiva, pero no tan eficaz. Ajá, acá, bueno, ahora vamos a platicar de los inyectables mensuales. Son diferentes, ¿ok? Estos fueron de 3 y 2 meses. Ahora, los mensuales, ¿qué diferencia tienen con respecto a los previos? Bueno, pues estos son anticonceptivos inyectables combinados, porque, pues, como el nombre lo dice, van a tener su estrógeno y su progestágeno. Y hay infinidad de marcas, pero la más famosa es la Femina. ¿Ok? Ahora, la efectividad, pues bueno, si se les pasa un día de aplicación, 3 pacientes se van a embarazar por cada 100. Pero si se usa idealmente 1 en cada 100. También, las pacientes les van a preguntar, ¿cuándo me puedo embarazar después del uso de la inyección? Bueno, pues aquí también, como es de depósito, 5 meses después, en promedio. Ajá. Entonces, estas pacientes pueden caer en amenorrea, todas las que se inyecten, y no tienen nada. Nada más es cuestión de esperar. Los efectos secundarios, pues, son los mismos, son compartidos los hormonales. Y bueno, aquí en el calendario de aplicación de la inyección mensual, podemos
supongamos que es el 18 de noviembre, podemos ponerla 7 días antes o 7 días después, para que no pierda el 100% de su eficacia. Ahora, continuando con los anticonceptivos hormonales, también tenemos el parche anticonceptivo. Este también es un anticonceptivo combinado porque tiene estrógenos y progestágenos. Entonces, bueno, podrán ustedes deducir que tiene los mismos efectos secundarios que los previos, ¿verdad? El nombre comercial es Ortoebra o Hebra. Como podemos ver allí en la imagen, contiene 3 parches. Cada parche se va a aplicar cada semana. Entonces, un ejemplo, empiezo mi cajita, me pongo el parche el lunes y cada lunes me voy a ir poniendo un parche. Descanso una semana completa y al siguiente lunes, después del descanso, vamos a colocar el siguiente parche. Y así nos vamos. ¿La efectividad cuál es? Pues bueno, si se omite aplicarlo en el día indicado, la eficacia es 7 por cada 100. Se va a embarazar 7 por cada 100. Y si se aplica idealmente todos los lunes, como supusimos, como en el ejemplo, 1 de cada 100. Esto es muy importante. Las pacientes con obesidad tienen menos eficacia en su método por parches. ¿Ok? Entonces es importante, pues, en ellas hacerles este hincapié o darles otro método. ¿Vale? Ahora, efectos secundarios, pues los mismos que todos los hormonales. Y la aplicación, esto es muy importante. ¿En dónde se van a poner las pacientes el parche? En la parte superior del brazo, en la espalda, en la zona del estómago, en el abdomen, los glúteos, pero no en las mamas. Donde quieran, pero no en las mamas. ¿Por qué? Porque puede causar mayor mastalgia. Y siempre que la piel esté limpia y seca. Ahora, las pacientes nos van a preguntar si hago ejercicio, si me baño, si sudo, ¿no? ¿Se me va a caer? No, no se cae. El adhesivo es bastante fuerte. No les pasa nada. Ok, eso fue con el parche. Seguimos. Les digo, son muchísimos. Implantes anticonceptivos. Este es de los más populares, los más eficaces, los más seguros. El Implanon es el más famoso en la mayoría de los servicios de salud pública, lo tenemos. Y bueno, como los implantes pues consisten en una varilla de plástico del tamaño más o menos de un cerillo que va insertado debajo de la piel. Hay varios tipos de implantes, pero los más comercializados en México son el Yadel y el Implanon, que ahí está su fotito, ¿no? Es el más famoso. El Yadel son 2 varillas que se colocan subdérmicamente y el Implanon solo una. ¿Y cómo se pone? Pues bueno, sabemos que con una técnica aséptica y antiséptica y previa anestesia local. La paciente es que me va a doler mucho, es que la aguja, no va a doler, o sea, lo que va a doler es únicamente la anestesia. Pero fuera de eso nada. Ahora, ¿qué tan efectivo es el Implanon? Idealmente, 1 de cada 100 pacientes. Esto es un uso ideal. En un uso común, 3 de cada 100. Bueno, ahora aquí es bastante importante. Los progestágenos, pero más el implante, puede ocasionar algunos quistes ováricos, pero no son quistes. Simplemente es crecimiento de los folículos ováricos. Es importante pues darle seguimiento. ¿Por qué? Porque si un folículo llega a crecer más de 5 centímetros, puede torcerse, puede doler y sí ser un problema. ¿Cómo se curan? Pues quitando el implante. Pero no es un quiste, así de, ay, me causó quistes el implante. No es cierto, solo crecieron los folículos, ¿ok? Progestágenos, pero más el implante y el DIU Mirena. Ahorita vamos a hablar de él. Ahora, bueno, recomendaciones importantes para la inserción del implante. Tenemos que informar a nuestra paciente que va a tener dolor y equimosis los 3 siguientes días de su aplicación. Que no se espante, no pasa nada. Ahora, hay preguntas de, ay, ¿se me puede salir el implante? No es lo más común, pero sí puede suceder. Sobre todo los primeros
los primeros 4 meses. Ok, ahora tenemos que, vamos a hablar ahora del DIU de cobre. Este es un método no hormonal. Y bueno, sabemos que es una, tiene forma de T, T de cobre, es otro nombre. Ajá. Es un pequeño armazón de plástico flexible envuelto por cobre, del tamaño de 1.5 centímetros, hay de diferentes tamaños, pero idealmente 1.5 centímetros que se inserta en el interior del útero vía vaginal. Tiene 2 hilos, los cuales son las guías. Estas guías, pues, son nuestros testigos para saber que el DIU está presente, ¿vale? ¿Y cómo funciona? Pues ya les dije, no es un hormonal, pero el cobre ocasiona una reacción química que daña a los espermatozoides y pues por tanto no va a haber fecundación. Ahí en la imagen tenemos cómo debería estar insertado idealmente. Ahora, ¿qué eficacia tiene el DIU? Es muy eficaz, es de los mejores. Tiene menos de un embarazo en 100 pacientes. Eso es mucho más eficaz que las hormonas. Idealmente usado, o sea, que la paciente se lo revise. Ahora, ¿qué efectos adversos tiene? Eso es lo malo, ¿no? No todo puede ser tan bueno. Tiene una dismenorrea importante. Las pacientes van a cursar con muchos cólicos los primeros meses. Van a tener menstruaciones profusas y prolongadas y, bueno, solamente eso. O sea, ya con eso las pacientes son bastante renuentes a la aplicación del DIU. Pero tenemos que informarles que son efectos temporales. Si están dispuestas, son candidatas. Ahora, pues también tenemos que ver si va a ser candidata o no con respecto a algunas preguntas bastante importantes. Todos los DIUs, bueno, en todas las pacientes que soliciten un DIU tenemos que descartar cualquier tipo de infección, porque pueden predisponen, no causan, a las enfermedades pélvicas inflamatorias. Ok, ahora, pues vamos a preguntarle o revisar, bueno, pues previa exploración ginecológica e interrogatorio. ¿La paciente tiene alguna úlcera en vulva, vagina, cuello uterino? Si la respuesta es sí, postergamos el uso del DIU. A lo mejor tiene una infección de transmisión sexual. ¿Le duele al hacer el tacto vaginal el cuello uterino? Si la respuesta es sí, postergamos el DIU. ¿Le duele al palpar los ovarios? Igualmente, si dice que sí, no le ponemos el DIU. ¿Tiene descarga vaginal purulenta? Si dice que sí, no le ponemos el DIU. Ok. Ahora, esto ya no es con respecto a infecciones, nada más pues ver que no tengan alguna malformación anatómica. Tenemos una inserción difícil, a lo mejor tiene el útero en retroflexión o algo que nos hace que no sea la candidata ideal, o alguna malformación uterina. Bueno, entonces, cualquier tipo de DIU Mirena o DIU de cobre, tenemos que hacerles estas preguntas y ver que nuestro paciente no tenga infecciones vaginales, porque pueden tener posteriormente una enfermedad pélvica inflamatoria. Ahora, esto es bastante curioso e importante y pues no, nadie nos lo dice y pues no lo usamos, ¿no? Pero el DIU de cobre puede ser usado como un método de emergencia si lo aplicamos los 5 días posteriores de la relación sexual no protegida. Es muy eficaz. 1 en 100. Bueno, el índice de Pearl es 1 en 100 como anticonceptivo de emergencia. ¿Ok? Apúntenlo. Ahora, ¿qué tratamiento podemos darle a nuestras pacientes que presenten los sangrados profusos? Pues bueno, acuérdense, los AINES son maravillosos para este tipo de padecimientos. Ácido mefenámico, ibuprofeno, ácido acetil no, porque pues bueno, sabemos que va a sangrar más. Pero podemos darle también ácido tranexámico. 1,5 gramos 3 veces al día por 3 días y luego 1 gramo por 2 días más, comenzando el día que la paciente sangre. Ese puede ser un tratamiento. Entonces va a ser nada más 5 días. Si la paciente acepta, candidata ideal. Ahora, estas preguntas son bastante importantes que tenemos que dejar claro con las pacientes que soliciten un DIU. Esto es con lo que platicábamos. ¿El DIU causa enfermedad pélvica inflamatoria? La respuesta es no. No causa EPI. Si la paciente tiene factores de riesgo, y por eso la historia clínica es importante.
múltiples parejas sexuales, antecedente de descarga vaginal no tratada, ajá, o la pareja sexual pues se conoce con promiscuidad, algo. Ella tiene que identificar sus factores de riesgo. Entonces, tiene que sincerarse y decirnos si los tiene o no. No todas las pacientes son honestas. Pero eso es muy importante porque si no, sí podemos predisponerla a una enfermedad pélvica inflamatoria. Ajá, ahora, ¿hay riesgo mayor de una infección de transmisión sexual siendo usuaria de DIU? No. O sea, no va a tener más riesgo de herpes, no. O sea, el riesgo es el mismo que cualquier otra paciente. ¿Una paciente que no ha tenido hijos puede usar el DIU? Sí, sí puede. Aunque hay que recalcarle que es probable que se le pueda salir el DIU, porque su útero es más pequeño que una paciente que ya se ha embarazado. Entonces, puede salirse el DIU. Pero para eso existen DIUs para pacientes nulíparas. O sea, no hay pretexto. Ahora, ¿tenemos que darle un antibiótico a las pacientes antes de ponerles un DIU? No, no se les da antibiótico. Solamente con que hagan una asepsia adecuada del cuello previa inserción con isodine es suficiente. El DIU solamente lo ponemos cuando una paciente menstrua, ¿no? Tampoco. O sea, la citamos, sí, porque es más fácil y menos incómodo para ellas, pero siendo estrictos, pues no, en cualquier día del ciclo menstrual podemos poner el DIU. Esto es bastante curioso también, porque al DIU le achacan los embarazos ectópicos, pero no, tampoco. El DIU no causa embarazos ectópicos, ¿ok? Si la paciente está predispuesta a una enfermedad pélvica inflamatoria y todavía le ponemos el DIU, que es un cuerpo extraño, pues ahí sí puede tener un embarazo ectópico. Ahora, otro DIU que tenemos es el DIU con levonorgestrel, que es el DIU Mirena. Los nombres comerciales, pues bueno, Mirena, Lileta, Quilena, Esquila, Yaires. ¿Qué tiene? Tiene levonorgestrel. ¿Qué tan efectivo es? Es muy efectivo. Puede durar hasta 5 años y siendo igual de efectivo, pero después de 5 años tenemos que retirarlo porque la efectividad se va perdiendo con el paso de los años. Eso es muy importante. A diferencia del DIU de cobre, el DIU de cobre puede durar hasta 12 años. ¿Los DIUs se encarnan? No, no se encarnan. Por eso hay que revisar periódicamente los DIUs. ¿Y cómo los revisamos? Viendo las guías. Ahora, ¿qué preguntas comunes hay con respecto al DIU de cobre, el DIU Mirena? ¿Cuál es su diferencia? Pues bueno, el DIU Mirena tiene levonorgestrel, que tiene efectos locales en el endometrio. Va a desplazar al moco cervical y entonces va a disminuir el paso del esperma al interior del útero. El DIU de cobre tiene efectos químicos sobre el esperma, pero no en el moco. Y bueno, esto es muy importante. El DIU Mirena tiene algunos otros efectos terapéuticos que además, únicamente la anticoncepción, ¿cómo cuál? Pues bueno, lo podemos usar en pacientes con dismenorrea, en pacientes con miomatosis uterina, en pacientes con endometriosis, en pacientes con hiperplasia endometrial para disminuir sus sangrados abundantes y sus síntomas, dolor pélvico. Ahora, ya casi terminando, vamos a hablar sobre los métodos definitivos de planificación, que pues son los quirúrgicos. En el hombre la vasectomía y en la mujer la oclusión tubaria bilateral, que también le dicen salpingoclasia, o la operación. ¿Qué eficacia tiene? Pues bueno, una en cada 100. O sea, una paciente se va a embarazar de 100. Después de 10 años disminuye un poquito la eficacia, pero bueno, es 2 en 100. Realmente no es tan significativa. Y eso es muy importante. La efectividad también va a depender de la técnica quirúrgica que se utilizó. Aquí, ojo, ¿puede haber recanalizaciones? Sí puede haber. Por eso, idealmente, pues, tenemos que saber qué técnica se ocupará y también recalcar a la paciente, mire, mandarlas lo que extraemos a patología y recalcar a la paciente si hubo alguna complejidad técnica en su cirugía. Porque, pues, pacientes con complejidades técnicas, por ejemplo, no sé qué, tuvo alguna peritonitis, pues las tubas uterinas o las trompas van a estar adheridas o con anatomía distorsionada y pues la efectividad de la OTB no va a ser la misma.
Ahora, esto me gusta mucho y sí quiero que se lo lleven y lo transmitan. Hay mitos y realidades con respecto a la OTB. La OTB no debilita a la mujer, no provoca dolor de espalda, útero, ovario o abdomen. Para la OTB, pues no quitamos el útero, no quitamos los ovarios. La OTB no causa desequilibrios hormonales. Entonces, por lo tanto, no suben de peso, no están más irritables. O sea, esos son mitos. Ajá. O pretextos. No da lugar a sangrados abundantes. No provoca alteraciones del peso, apetito o el aspecto. Hay pacientes, esto fue así, es curioso, me dijeron, es que desde que se operó mi sobrina, se puso más descuidada. Me dijo otra palabra, ¿no? Pero dando a entender que por la UTB, pero no, eso no es cierto. No modifica el comportamiento sexual de la mujer ni su deseo sexual. Ajá. No causa embarazos ectópicos, al contrario, lo disminuye. Y la OTB es segura para todas las mujeres, todas, las que quieran. Pero hay que individualizar. Una paciente obesa mórbida, bueno, ahí sí pues no es muy seguro, ¿verdad? Porque va a ser una técnica quirúrgica muy difícil. Aunque no tenga hijos, se la puede hacer, sí se la puede hacer. Si la solicita, se le hace, ya. No necesitamos, acuérdense, discriminar. Si lo piden, se los damos. Pero bueno, sí, individualizando los casos, ¿no? Porque, bueno, por ejemplo, un anticonceptivo oral combinado que nos pide una paciente que se infartó, no se lo vamos a dar. Nada más esas son las excepciones. Si una paciente es soltera, sí le podemos hacer la OTB. Si una paciente es joven, sí le podemos hacer la OTB. Me ha tocado ver muchas pacientes que ya en su tercer embarazo y jóvenes, 20 años, ¿no? Y decir es que yo me quería operar en el previo. ¿Y por qué no se operó? Porque me dijeron que era muy joven. No, la juventud no es criterio de exclusión para hacerles la OTB. Si lo piden, se lo hacemos. Y no necesita firmar su mamá, su esposo, no. Con que la paciente firme es suficiente. Anótenlo. Ahora, si la paciente está amamantando, sí le podemos hacer la OTB. Si la paciente tiene VIH o tratamiento para el mismo, también podemos darle la OTB, ofertarle la OTB. Ahora, la vasectomía, pues bueno, este es un método para el hombre en el cual se hace una incisión en el escroto y se ligan los conductos deferentes. Ajá, es un procedimiento de consultorio con anestesia local, muy segura, con poco riesgo de sangrado e infección. Por lo tanto, pues promuévanla. Y tiene una eficacia similar a la UTB, 1 en cada 100 de las parejas de los hombres que se operan. Pero esto es muy importante, tenemos que hacer un análisis de semen 3 meses después de que el hombre se hizo su vasectomía. Ajá, tenemos que hacer un recuento espermático, esperando pues, no encontrar. Pero si encontramos, pues bueno, podemos reforzar con algún otro método, como cuál, uno de barrera. Ajá. Entonces es importante, conteo espermático después de la vasectomía, si no, se van a embarazar. Y bueno, ya para finalizar, el preservativo masculino. Ajá, sabemos que pues es una funda de látex que se coloca en un pene con erección. Es un método de barrera. Lo deja al último porque es el único que previene infecciones de transmisión sexual. Por eso se quedó al último. Es muy bueno siempre y cuando se usa adecuadamente. Ajá. Pero bueno, no usándose adecuadamente, tiene un índice de Pearl de 3 en 10. Entonces, la eficacia es bastante limitada. Y usándose adecuadamente, sin que se salga, sin que con erección usado, tiene una eficacia 2 en 100. Ajá. Y bueno, ya para concluir nuestra charla, ¿qué quiero que se lleven? Pues bueno, la planificación familiar es esencial para el bienestar y autonomía de las mujeres, las familias y sus comunidades. Vamos a mejorar la calidad de atención con altos estándares si promovemos la planificación familiar. Y esto es lo más importante. La planificación familiar salva vidas, previene embarazos no deseados y reduce los riesgos para la salud en partos y en abortos en condiciones de riesgo. Como platicamos inicialmente, recordemos que el grupo etario que más embarazos no deseados tienen son las adolescentes. Entonces, a trabajar en
nuestros métodos de planificación familiar y su promoción. Bueno, es todo. Muchas gracias por su asistencia y su atención. Muchas gracias, doctora Villalpando. Les recordamos a nuestros participantes que es una sesión a micrófono abierto, por lo que ustedes quieren hacerle alguna pregunta o algún comentario lo pueden hacer por medio del chat o levantando su mano y nosotros les activaremos el micrófono. Aquí tenemos una pregunta de Anaí Martínez, doctora, que dice: el método anticonceptivo, cual sea, ¿se puede inyectar, aplicar o tomar cualquier día, siempre y cuando se tenga la certeza de no estar embarazada? Sí, efectivamente. Ese es el requisito, que la paciente no esté embarazada. Ajá, como platicábamos, el que sea en el primer día del ciclo menstrual solamente es para tener la certeza de que no está embarazada. Perfecto, doctora, muchas gracias. Aquí también tenemos otra pregunta de Olivia Martínez Feliciano que nos dice: ¿el parche cada cuánto se cambia y por cuánto tiempo se puede utilizar? Bueno, el parche anticonceptivo viene en una presentación de 3 parches por caja, pensado para un mes. Entonces vamos a aplicar cada parche un día específico a la semana, por un parche semanal. Entonces, digamos, comenzamos un lunes 7 de diciembre, ejemplo. El 14 de diciembre, que también es lunes, nos ponemos el siguiente parche, no en el mismo sitio del parche previo, porque puede causar irritación cutánea. Entonces, día 7, día 14 y día 21. El día 28 vamos a descansar y vamos a comenzar nuevamente en el quinto lunes, digamos, iniciar un nuevo paquete de parches. Se puede ocupar el tiempo que la paciente se sienta satisfecha con su método y le funcione. Entonces, no hay un límite de 2 años, 3, no, nada, cuando el tiempo que quiera. Muchas gracias, doctora Villalpando. Aquí tenemos otra pregunta de la doctora Karina, que nos dice: ¿el diumirena se usa para cualquier... Ay, perdón, es que se me movió la pregunta. Déjenme lo encuentro otra vez. Aquí está, listo. La doctora Karina nos dice: el diumirena se usa para cualquier causa de sangrado uterino, confirmando una prueba de embarazo negativa, doctora. Sí, a menos que el sangrado uterino sea por una causa oncológica demostrada o ya conocida, pues bueno, el diumirena no es una opción. Pero sí podemos usarlo para hiperplasia endometrial, miomatosis uterina o simplemente endometriosis. Perfecto, doctora, muchas gracias. Aquí también Nefertari Sánchez Ventura nos dice: ¿en qué casos está indicado el retiro del implante subdérmico, doctora? La primera indicación para retirarlo pues es que sus años de efectividad hayan terminado. Conforme más pase el tiempo, menos efectivo es. Entonces, 3 años. Ajá. El Implanon, que es el más popular, el Yadel, de 4 a 5 años. También recordar que si la paciente tiene obesidad, no es candidata al implante o podemos retirarlo antes, porque su efectividad es menor antes. O sea, no van a ser 3 años, 2 años y ya lo cambiamos. ¿Cuántas veces podemos usarlo? Mientras la paciente esté cómoda con su método, hasta 10 veces, las que quiera. No hay contraindicación. Siempre y cuando, bueno, el límite es la menopausia. Perfecto, doctora Villalpando, muchas gracias. Aquí tenemos también otra pregunta de... de Luz Yadira Pérez, que nos dice: si mi paciente refiere que no eyacula después de que se realizó la vasectomía, ¿ahí hubo un mal procedimiento o qué fue lo que pasó, doctora? Sí, ese paciente, bueno, no hay certeza de que haya estado mal el procedimiento.
Solamente hay que hacer una exploración física minuciosa. Es poco probable que haya habido alguna lesión, pero sí amerita revisión. Perfecto, doctora. Muchas gracias. Aquí también tenemos otra pregunta de Manuel Salinas, que nos dice si hay alguna contraindicación con el uso del parche, doctora. Sí. Al igual que los anticonceptivos, bueno, de cualquier tipo combinados, que pueden ser orales o inyectables, el parche también lo es. Tiene estrógenos y progestágenos. Entonces, pues las contraindicaciones son pacientes con trombosis, pacientes con antecedentes de infartos, pacientes con tabaquismo, más de 15 cigarrillos al día, menores de 35 años, o más de 35, menos de 15 cigarros. La edad es un parámetro en cuanto al tabaquismo. Pacientes con migraña, con aura, tampoco les podemos dar anticonceptivos combinados de cualquier tipo, incluidos los parches. Y bueno, algunas pacientes que puedan tener inmovilidad prolongada, pues tampoco, porque recordemos que son propensas a trombos. Hepatopatías también. No podemos darles anticonceptivos combinados. Perfecto, doctora. Muchas gracias. Aquí también tenemos una pregunta de Nancy Lisbeth González, que nos dice que las inyecciones bimensuales, ¿a los cuántos días es lo máximo que se nos puede pasar para su aplicación, doctora? Sí, 14 días. Ajá, sigue siendo efectiva, pero una cosa es efectividad y otra eficacia, pero la eficacia disminuye. Muchas gracias, doctora. Aquí también tenemos una pregunta de Jorge Osuna, que nos dice, ¿es recomendable iniciar con algún método anticonceptivo hormonal en el puerperio inmediato? Y en su caso, ¿cuál sería el método ideal? Ajá, bueno, allí a estas pacientes en puerperio inmediato que van a lactar, el parámetro del partaguas es la lactancia. Las pacientes que lactan son candidatas a progestágenos orales o al implanón, al implante subdérmico. Las pacientes que no lactan, pues por cualquier causa, ajá, pueden ser candidatas a cualquier otro método, inclusive los combinados. Pero recuerden, el partaguas es la lactancia. Perfecto, doctora. Muchas gracias. Aquí tenemos otra pregunta de Anaí Martínez, que nos dice, los métodos anticonceptivos en general, ¿cuál es la edad ideal para utilizarlos? También nos hace otra pregunta. Una vez aplicado o tomado el método anticonceptivo, ¿cuánto tiempo es el ideal para utilizarlo y, no incidir en un embarazo, doctora? Bueno, la edad va a depender del inicio de vida sexual. Una paciente puede usar su método inclusive siendo una adolescente muy joven, siempre y cuando pues tenga vida sexual y no desembarazarse. Y bueno, la duración del método pues va a depender de los deseos reproductivos de cada paciente. Ajá, no hay un límite para decir hormonas, solo 2 años. Si el método es efectivo y cómodo para la paciente, lo puede continuar el tiempo que desee. Pero bueno, por eso precisamente es importante la consejería de planificación familiar, porque pues hay que evaluar ciertos factores. Por ejemplo, no siempre pasa, pero bueno, conforme a los factores de riesgo para a lo mejor aumento de folículos que pueden causar una imagen de pseudoquiste, pues hay que dar seguimiento a los progestágenos, que sería el implante, el limirena, los progestágenos, las inyecciones de 3 y 2 meses. Entonces, individualizado el caso, pero no hay límite. Perfecto, doctora. Muchas gracias. Aquí tenemos otra pregunta de Yesenia López, que nos dice, ¿cuáles son los riesgos que existen con un implante subdérmico? Y también tenemos otra pregunta también que nos comenta en caso de que se encarne el DIU, doctora. Bueno, el riesgo con el implante subdérmico
Pero como tal no hay un riesgo, solo efectos secundarios. El riesgo lo venimos, bueno, lo evaluamos con los criterios de aplicabilidad. Las pacientes con antecedente de cáncer de mama, migraña, no son candidatas a progestágenos. Ajá. Recordemos que el cáncer de mama, pues bueno, es mayormente estrógeno dependiente, mayormente, pero también puede ser dependiente de progestágenos. Entonces, bueno, ese es un riesgo. Pero, pues los efectos adversos, que puede ser sangrados irregulares, el spotting es muy común, o sea, sangrado chocolatoso que no se quita, ¿no? Eh, con el implante, el Implanon, el Yadel tiene menos este efecto adverso. Ahora, cuando el DIU se encarna, bueno, es un término que no es adecuado porque puede ser un DIU deslocado, eso es lo ideal. Es cuando no observamos las guías del DIU a través de la vagina, ahí no sabemos si no está o está hasta el fondo, mal colocado, cualquier cosa. Entonces, idealmente hay que cambiar ese DIU. Esto sí hay que enviarlo a especialidades, a ginecología, porque algunas veces inclusive no podemos retirarlo de la técnica con la técnica convencional, que pues es con una cánula, y se tiene que retirar por histeroscopía. Entonces, cuidado con los DIUs traslocados. Perfecto, muchas gracias, doctora. Aquí tenemos una mano alzada de Anaí Martínez Ortiz. Anaí, buenas tardes. Ya tienes activo tu micrófono. Hola, muy buenas tardes a todos. Bueno, la pregunta que tengo sobre respecto al método anticonceptivo una vez aplicado, siendo en este caso primeriza la paciente, ¿cuánto tiempo tengo que dejar o cuánto tiempo sería recomendable utilizar un método anticonceptivo alternativo, en este caso el preservativo, o no sé si se le tenga que orientar en respecto a utilizar un método alternativo y como tal dejar utilizar el método que ya se está aplicando? Sí, claro. Bueno, en cuanto a los hormonales, tenemos una ventana terapéutica de 7 días. Entonces, cualquier cambio de hormonal o de primera vez, podemos ofertar un segundo método de barrera, condón, 7 días. A partir del día octavo, la paciente ya tiene protección hormonal. Perfecto, muchas gracias, doctora. Aquí tenemos una pregunta de el usuario María Cecilia Rosales, que nos dice que no escuchó por cuánto tiempo se utiliza el Diumirena como tratamiento para la miomatosis uterina, doctora. Sí, es el mismo tiempo que para uso de anticoncepción. Son 5 años para miomatosis. Ajá. Para anticoncepción, pues 3. Pero bueno, ¿esto por qué? Porque al pasar el tiempo va perdiéndose la liberación de levonorgestrel en el útero, ajá, porque es local la liberación del mismo. Entonces, mientras más tiempo, menos efectivo para cualquier indicación. Perfecto, doctora, muchas gracias. Aquí tenemos otra pregunta que nos dice, ¿cuál sería el mejor método para una paciente con BPH, doctora? Implante. Los DIUs los podemos usar, pero siempre y cuando hayamos descartado alguna infección concomitante. Desafortunadamente, las pacientes con VIH pues, pueden tener desde una Gardnerella hasta una bacteria que necesita tratamiento. Gonorrea o clamidia, que son las que nos predisponen a enfermedad pélvica inflamatoria, y pues allí no son candidatas. Entonces, no se metan en problemas, póngale un implante. Perfecto, muchas gracias, doctora. Aquí tenemos una pregunta con respecto a cuando se inserta el implante de Raúl Escobar, que nos dice, algunas pacientes les insertan el implante muy bajo y comentan que con el movimiento se les ha doblado. ¿Esto disminuye su eficacia? ¿Sería una indicación para retirarlo, doctora? No disminuye la eficacia siempre y cuando esté debajo de la piel. Bueno, inclusive, desafortunadamente también ha habido casos que está intramuscular.
mientras esté presente el implante es efectivo. Únicamente, pues, sí, habremos que ver si tiene incomodidad en la flexión de su paciente, porque siendo así, sí hay que cambiarlo. Doctora, si puede repetirnos la última parte porque como que se cortó un poquito. Ok, ¿me escuchó? Sí, sí, doctora, adelante. Sí, les comentaba que el implante va a ser efectivo mientras esté presente y el tiempo debido, ¿verdad? Porque 10 años ya no. Pero aquí tendríamos que valorar qué tan incómodo está la paciente, en qué sitio de flexión quedó, porque esa sí es una indicación para cambiarlo. Perfecto, doctora, muchas gracias. Parece que ya no hay más preguntas aquí en el chat. No sé si usted gustaría cerrar con algo, doctora, algo que considere importante y que no le hayamos preguntado el día de hoy, para que se queden los participantes esta tarde-noche, doctora, por favor. Sí, muchas gracias. Pues el mensaje final es, no teman hacer invitación a las pacientes con vida sexual activa independientemente de su edad para usar un método de planificación familiar. Mientras menos embarazos no deseados haya, pues bueno, una mejor sociedad vamos a tener, mejor calidad de salud y bueno, recuerden, mi lema es, si no se embaraza, no se complica. Esto pues no aplica para todas, pero para la gran mayoría. Ajá, con respecto, pues bueno, sabemos que México es un país que tiene altos índices de preeclampsia, diabetes gestacional y pues desafortunadamente también COVID y embarazo. Entonces, hay que prevenir. Solo eso, no discriminen. Yo sé que a veces sí es así como, a ver señora, está complicadísima con su preeclampsia, así es terrible y no quiere método. Pero bueno, finalmente ella está en su individualidad de decidir no aceptarlo. ¿Ok? Y las que los acepten, pues bueno, manos a la obra. Nada más. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, doctora Villalpando.